Quédate en Futura. Ya viene de pueblos y caminantes. Todo esto que pasa ahora lo encontrás después en www.fmfutura.com.ar. ¡Vieja! ¡Pone Futura! ¡Ya está puesta! Radio Futura, en su misma frecuencia. Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Mari, ¿qué tal? Alguien me saludó, me invito a conversar. Yo sé mucho de ti, poco sabes de mí, sentate a escuchar. Quiñetucla me dijo 1, 2, 3 y me enseñó a contar. Ahora sí estamos muy cerca en este lugarcito que nos trae Patricia Ledesma, de tanto en tanto, de mes en mes. Así es, Lila, qué alegría. Volver a encontrarnos. Sí, parece que hubiéramos estado juntas todo este tiempo, mucho sí. trabajo, mucha conexión, muchas conversaciones hemos venido teniendo para lo que fue el encuentro de los 200 programas el viernes. Podemos contarles muy sintéticamente, ¿te parece? Sí, me encantaría. El encuentro tuvo momentos muy fuertes comunitarios, esa era la intención. Habitar la palabra se llamó el encuentro, pero el sentido realmente oculto era habitar la radio, habitar lo comunitario de la radio, encontrarnos, vernos, sentirnos cerca. Y habitar la palabra fue un recorrido que fue entrelazando nuestras lenguas madres, algunas de las que los que estábamos allí podíamos traer con nosotros. Por eso estuvo el mapudungún con Patricia, con la voz de Soraya Maicoño, estuvo el guaraní y estuvo el francés y el español como lenguas que también se entrelazan hoy en este territorio desde un lugar de la expresión, de la creatividad y la libertad. Me gustó la interacción con los oyentes que se acercaron y también salió esto de acá en Villa Elvira decimos tal cosa, sí. Acá en Berizo nos decimos la Ceci, estas cuestiones de dónde se habla, dónde se escribe, cómo una se menciona en su lugar cercano y de esa forma que se va constituyendo la palabra, la gramática, la posibilidad de hablar, de compartir. Esta invitación a habitar la radio de acá de 75 y 5, con los vecinos que se acercaron, fue una fiesta, una celebración. Y además se fue transmitiendo también a otros lugares en vivo, así que fue un modo de hacer radio comunitaria, claro, como lo es justamente la epistemología de Radio Futura. Y el sonido también fue un medio a través del cual se habló, se comunicó. La sonorización a cargo de Lenguajes del Maíz, de Felipe Vergara y de Lola Ortiz, fue contenido, fueron mensajes, sonidos a través de instrumentos originarios,
todos ellos. Y un viaje que empezó desde los sonidos de crianza, el arrullo, el mecimiento. claro, y terminó en una canción que está parada, arraigada en el territorio, como es Cuando seas grande, la canción de Víctor Jara, donde hablábamos de lo que sentimos estando acá en la patria, en la tierra, la patria como la patria de los padres, que es lo que significa, ¿no? El vocablo, ¿no? Es nuestra porque aquí construimos nuestra identidad. Y en ese comenzar por los arrullos, los susurros, Patricia, vos trajiste la canción del zorro. Sí, algo valioso que me pareció de este compartir fueron los cuerpos. Los cuerpos, las corporalidades y cómo la lengua pasa por el cuerpo, ¿no? Se enraiza y sale, vuela también. Y lo que yo pude compartir, digo, en el sentido de que hubo una ronda que me cobijó para que yo pudiera hacerlo. Junto con Claudia Salomone, hablamos de los acunamientos, de los mecimientos en América, y en ese sentido yo pude traer la imagen de Aimé Painé, que fue una niña arrancada de su territorio y que luego fue encontrando su identidad a partir del canto. En ese sentido yo también pensé en las palabras que me acunaron y las palabras que no me acunaron. Y ahí pude hacer un juego con niñeces que habían también presentes. Elena, por ejemplo, estaba presente, y contarles la situación de ser una pichigurusomó, una pequeña niña zorro, y cobijarme en el tayil, que es el canto ceremonial mapuche, y entonces pude compartir en cuerpo y en voz y en juego el Gurú Tayil, la canción sagrada del zorro, que hubiera sido recopilada por Aimé Painé. Y que hoy forma parte del archivo oral también de Radio Nacional de Esquel. Así es, sí. Radio Nacional Esquel iba recopilando las visitas de Aimé, claro, cuando Aimé era simplemente una muchacha que andaba, que iba y venía, y Radio Nacional, que es una radio abierta al pueblo, fue rescatando esa voz y hoy está digitalizado y también está subido a YouTube. Qué interesante sería en una oportunidad que conversáramos con Lito, con el compañero que está en Radio Nacional y que ha trabajado con ese archivo oral, sobre cómo fue aquel proceso, ¿no? ¿Qué te parece? Me encantaría, por supuesto, llamarlo a Lito. Bien. Y en este sentido de el encuentro de los 200 programas, algo que fuimos hablando y dialogando fue la posibilidad de decir la palabra, pero también aquellas palabras que fueron censuradas, las lenguas maternas censuradas, y cómo esas lenguas vuelven a brotar y hay personas recuperantes. Siguiendo ese hilo, me gustaría, Lila, que pudiéramos empezar a hablar sobre esos lugares donde las palabras salen en el encierro, donde las palabras son clandestinas, donde uno no puede decir quién es porque no puede nombrar su voz, su palabra, y pensar esa historia de resistencia que se da en las palabras, incluso en los contextos de encierro. Poder reflexionar con vos, me gustaría, acerca de cuáles son los lugares de encierro, cuáles han sido y cuáles están siendo. Y no es que ha sido una coincidencia, y no son porque sí estas cosas que nos suceden, estos espíritus que nos acompañan, que justo habiendo fallecido ayer José Mujica, nosotros estemos hablando justamente, haya traído hoy Patricia un registro de esas situaciones de conservar la palabra escondida justamente en aquel periodo y en aquel lugar donde el Pepe Mujica estuvo encarcelado. Y que tiene que ver, vamos a ir enlazando, con mirar el pasado desde el presente, porque esta forma de hacer memoria la recupera Patricia de una presentación que se realizará en unos días en La Plata. Sí. ¿Cómo vinculamos, no? Cómo todo se ha dado en el mismo momento. Sí, quiero contarte, para iniciar esta conversación, que el sábado 17 de mayo a las 21 horas se presenta en el espacio live
el concierto espectáculo en 25 sonetos de La Margarita. La Margarita es una obra que es un disco, que es un libro, que es una historia y que es un espectáculo concierto que surge a partir de las escrituras en contexto de encierro de Mauricio Rosenkopf. Ahora, ¿cuál es este contexto de encierro? Mauricio Rosenkopf es secuestrado durante la dictadura militar uruguaya y está más de 10 años en un calabozo, bajo tierra. Sufre en este periodo más de 40 movimientos, cambios entre comisarías, entre secuestro, cuarteles, secuestro, cautiverio, que tiene que ver con una forma también de salir, de resistir. Y en uno de estos espacios donde es apresado, él se encuentra con 2 compañeros. Estos compañeros son el ñato, Huidobro, y el Pepe, Mujica. Y en esta fuerte censura de su palabra, porque lo que ellos tenían prohibido era hablar con los guardias, hablar entre ellos, logran hacer un nuevo lenguaje, otra vez lo corporal, logran hacer un nuevo lenguaje que es con los nudillos, tipo código Morse, y de esa manera ellos se codifican, se encuentran, se empiezan a hablar y empiezan a acompañarse en ese silencio. En ese contexto es que Mauricio Rosenkopf escribe La Margarita. Y me gusta compartirte, por ejemplo, cómo lo menciona Jaime Ross en el libro La Margarita, donde dice: Mauricio Rosenkopf escribió estos versos en un calabozo, bajo tierra, en hojas de armar cigarrillos, y dudando de que alguna vez fueran leídos por alguien. Tras 10 años de prisión en Uruguay por guerrillero tupamaro, su obra se salvó dentro de los dobladillos de las camisas para lavar que una vez por mes recogía su familia. Si bien una obra artística no debe ser juzgada por las condiciones en que fue realizada, resulta casi imposible obviar el entorno en que nació La Margarita. Una historia de amor donde el tiempo, congelado en una esquina cristalina, no pasa, y a través del recuerdo se evade de su celda. Esta historia no es un testimonio de su situación ni un mensaje político. El papel dentro de la botella lanzada al mar es simplemente una historia de amor. Poderoso ejemplo de cómo el ser humano necesita crear para vivir, o de que el impulso de la inspiración, clara expresión de libertad, es incontenible e indomable. Para escribir estos poemas, Rosenkopf consiguió una lapicera, canjeándola al guardia por la escritura de cartas de amor dedicadas a la novia del poco inspirado soldado. Así prologuea Jaime Ross el libro La Margarita, historia de amor en 25 sonetos de Mauricio Rosenkopf. Ellos, estos encuentros temporales, ¿no? En distintos momentos que se van vinculando, ¿no? Y muchos años de silencio, de espera, de tener guardado todas estas líneas, que finalmente se publica como libro en 1994. ¿Cuántos años después? Porque el periodo de la dictadura en Uruguay fue desde 1973 hasta 1985. 12 años, pero como ya sabemos, este proceso venía de mucho antes, ya desde fines de los 60, con una gran crisis social, económica, institucional en el Uruguay, que justamente tuvo que ver con las razones por las que comienzan a actuar el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ¿no? Sí, Lila, y qué bueno esta mención que haces vos, cronométrica, cronológica, porque estoy pensando en las métricas de un almanaque, en las métricas del tiempo, y cómo es esa dimensión temporal de cuando uno está tanto tiempo encerrado y careciendo de palabras.
Por ejemplo, esto de no poder leer. Imagínate no poder leer durante 7 años. Imagínate no tener acceso a un libro, acceso a un poema, acceso a un periódico. Cuenta en una de las entrevistas Mauricio Rosenkopf que en un momento hay un vuelo y encuentra un pedazo de diario. Y en ese pedazo de diario, además de leer, encuentra la fotografía de un niñito. Toma esa fotografía, la corta con las manos y tipo collage la pone en su zapatilla. Y empieza a caminar con esa foto de niño. Y dice, ¿cómo se puede vivir una vida sin niñeces? Es muy fuerte esa calidad poética, esa salida poética que él encuentra cada día, o sea, que encuentran ellos en esa situación, porque estas pequeñas cosas se las pueden ir contando a lengua de puño, ¿no? Como te comentaba al principio. Y cómo entonces esas dimensiones temporales se dan a veces en una visita, en una palabra, en una escucha, en un pequeño acontecimiento que puede suceder a través de las rejas del encierro. Ujú. La plumita, aquella plumita que le llega en algún momento a la celda, y Mauricio Rosenkopf se pregunta, ¿dónde está tu pájaro, plumita? Y también la toma en un papel, la brocha, la ata y conserva esa imagen de esa plumita que ingresa sin permiso al calabozo. Como así también la historia de los dibujos que traía su hija. Que es de lo que escribe Eduardo Galeano, ¿no? Exacto. ¿Qué se puede escribir? ¿Qué se puede dibujar? ¿Qué imágenes de felicidad o de libertad pueden ingresar a un calabozo? ¿Y cuáles no? La censura misma de la gráfica, de un dibujo de una niña. ¿Cuántas censuras? Y esas censuras tan patentes y tan presentes. Mauricio Rosenkopf, que ahora tiene 92 años. Dice, la cuenta es del 33. Sí. Sí, el 30 de junio cumple 92 años y sigue en pie escribiendo. Él es dramaturgo además, poeta, y seguramente su oficio original debe haber sido periodista, ¿no? Es periodista. Inicialmente debe haber sido periodista, porque creo que así se conoció también con Jaime Ross, ¿no? De estos oficios. Sí. Entonces, ellos se conocen en el 1985, por lo que acá encuentro como datos. Don Mauricio Rosenkopf y Jaime Ross se conocen en el 85, mucho después. Le pide que Jaime Ross que musicalice el Gran Tuleque. De ahí Jaime Ross era parte de la murga, ¿no? Sí. De una murga. Bueno, se encuentran una vez que Mauricio Rosenkopf también encuentra todo esto que alguien guardó, que alguien tipeó y que empieza a tener este formato armado de libro. Le pide a Jaime Ross que musicalice estos 25 sonetos. De esos 25 sonetos, Jaime Ross selecciona unos 15 y los musicaliza así en este sentido de murga, de candombe. Claro. También con tintes rockeros a veces, porque tiene ese poder, esa impronta, esa estética de poder generar y aunar y mezclar los instrumentos y las capacidades sonoras, ¿no? Y posteriormente, hay que decirlo con mucho énfasis, la compañía Golondrinas de Yeso, que son artistas de Buenos Aires, de La Plata, deciden y desean hacer corporal esta situación. Y entonces la obra La Margarita, esta misma que se presenta el sábado 17 de mayo a las 21 horas, ya tiene una trayectoria de 13 años, tanto en La Plata como en otros escenarios de Buenos Aires. Ellos tuvieron la oportunidad de viajar a Uruguay, también tuvieron la oportunidad de que Mauricio Rosenkopf participe en sus funciones, estuviera presente, tuvieron la posibilidad entonces de entrevistarse con él y demás, y eso hace que La Margarita esté en constante movimiento. La Margarita, el espectáculo, es siempre nuevo.
es siempre renovado, es con nuevas participaciones y se escapa también de ese espectáculo de las 9 de la noche. Toma vida propia, es libre el espectáculo y el ofrecimiento de la Margarita. Pero ¿sabes qué? Me gustaría, antes de seguir extendiéndome, porque yo estoy atrapada por la Margarita, Hoy hablábamos de estar conmocionadas. Esta semana nos ha movido de lugar. Te voy a contar que con algunas compañeras lo que estamos haciendo, justamente en esta idea de construcción de memoria, venimos interviniendo lugares que son de encierro. Por ahora lo que hemos logrado es estar del lado de afuera, pero tenemos la posibilidad y la propuesta de poder ingresar a escuelas que funcionan en estos contextos, pero con amigas y también en construcción de memoria. Hemos estado en el destacamento de Arana, en la comisaría quinta, en la comisaría novena, en la unidad 9, haciendo intervenciones poéticas, estéticas, compartiendo en formato de cartas los poemas que están dentro de la Margarita. Hemos podido leerlos, hemos podido contarles a las niñeces que aparecen ahí, y ha sido una construcción de la memoria que es fuerte, que es poética y que es atemporal. Yo le hago una propuesta. Traes la voz de Rosario. Yo le voy a proponer a Patricia y a Picú escuchar primero la voz de de Mauricio Rosenkopf con Jaime Ross y escuchar el tema El Regreso. Así lo vamos ilustrando y después volvemos con la voz de Rosario, que nos va a contar más puntualmente, va a complementar esta contada que nos trae Patricia sobre la obra La Margarita. Que nunca falte. Usaba blusa blanca y pollera tableada en paño inglés de pleno azul marino. En su pobre roperito, lo más fino, con mocasines nuevos que daban y pintada. Yo miraba llegar su silueta delgada, lánguido el braceo, el paso cansino, y se llenaba de duendes el camino y palomas y plantas saludaban alada. Nadie vino a mí con más frescura, ni a nadie aguardé más adelante. Volverla a guardar fuera locura, locura aguardarla cada instante. Pero hay en su regreso tanta ternura, que aguardo y vuelve palpitante. Bueno, si tengo que describir La Margarita, diría que es un libro, también es un disco hermoso y también es un espectáculo que hacemos nosotros con la compañía Golondrinas de Yeso. Yo, la primera Margarita que conocí es la Margarita de Jaime Ross, el disco, el álbum de él. Siempre me encantó y pensaba, sí, esto debe tener algo más porque era el único disco de Jaime que contaba una historia de principio al final y tenía como unas características muy particulares. Y muchos años después, cuando nos empezamos a juntar en la Carpin y a charlar sobre estas cosas, apareció y me enteré de la existencia del libro. Ahí lo conocí a Mauricio Rosenkopf, también lo entrevistamos, hicimos una función para él. Y bueno, eso me fue como alimentando toda la Margarita. Ahora también podría decir que la Margarita es un concierto, es un espectáculo, es una obra de artes escénicas, donde participan actrices, actores, donde ahora también incorporamos proyecciones visuales. Así que bueno, es un espectáculo que va un poquito más allá de ser solamente un espectáculo musical. Y por eso se lo recomendaría, además de a las personas que les gusta la murga, que les gusta el candombe y la música rioplatense,
Se lo recomendaría especialmente a las personas que se sienten conmovidas o conmovidos por la lucha por los derechos humanos, para esas personas que piensan que la memoria es un ejercicio constante, militante, permanente, y que también lo podemos ejercer con el arte. Así que bueno, espero que puedan sumarse y acompañarnos en esta nueva Margarita 2025. Escuchábamos recién el regreso del disco La Margarita de Jaime Ross de 1994. Y posteriormente escuchamos a Rosario Palma, quien es integrante de la compañía Golondrinas de Yeso. Rosario Palma es artista, música, docente y podría decir muchas cosas más, pero por ahora lo dejamos ahí para no irnos de La Margarita. La Margarita es la murga conocida y muy popular, ¿verdad? De uruguaya. Porque pensemos y sigamos hilando, porque estamos siempre en una construcción de memoria. La Margarita también es el símbolo de los desaparecidos de la dictadura uruguaya. La Margarita con pétalos faltantes. Claro, sí, sí. Y ahora en mayo, el 24 de mayo, si no recuerdo mal, a fines de mayo es la fecha simbólica para los uruguayos, así como para nosotros el 24 de marzo, en el cual salen justamente, hacen una marcha de silencio y se ven margaritas también, justamente por eso. Y lo que a mí me da muchas ganas de ir al espectáculo, porque como te contaba antes, es una obra interdisciplinaria que está en constante movimiento. En esta ocasión van a haber proyecciones audiovisuales también en formato escénico a cargo de Agustina, que es una incorporación muy valiosa, y también van a haber murgas invitadas. Hay un espacio también de, bueno, los músicos en escena, los músicos en vivo, por supuesto, de actuación, de recitado. Así que es un equipo interdisciplinario que está muy copado en esta situación. Me llama mucho todo el contexto, sí, estamos diciendo lo conmocionante de esta semana, pero también siento y percibo estas personas ensayando en una fábrica recuperada, las niñeces en la construcción de memoria, en estas intervenciones que te estoy contando, y también pensar que las Margaritas como concierto espectáculo está destinado a toda la familia, y que juntas las familias puedan ir, disfrutar, conmoverse, cantar juntos y poder seguir dialogando en esto que significa. Vamos a ir el sábado. ¿Dónde se presentan? Acá en La Plata. Poco van a seguir seguramente recorriendo otras ciudades, ¿no? Bueno, es muy difícil concretar estas acciones de la Margarita. El deseo es que sí, que ojalá pueda seguir reuniéndose este equipo tan poderoso. En estos tiempos necesitamos mucho de la Margarita, de los proyectos comunitarios, de ponerse de acuerdo, de arrumbarse juntos en distintos proyectos. Y la Margarita, el concierto espectáculo en 25 sonetos, se presenta este sábado 17 de mayo a las 21 horas en Espacio Live 56 entre 8 y 9. Se presenta como única función y las entradas anticipadas pueden sacarse todavía en Pass Line. Ajá, bien. Vamos a ir directamente para allá este sábado. Entonces, ¿a qué hora? A las 21 horas. Bien, y justamente me quedé pensando en que la memoria, para que sea activa y sea presente, necesita de soportes físicos. Y un álbum, un libro, un espectáculo artístico, son formas de materializar esa memoria, porque la memoria no es algo que surja espontáneamente, hay que provocarlo y hay que motivar usando disparadores muy concretos, muy puntuales, como esto de una canción, una obra musical donde se nombre con las palabras necesarias, no en forma elíptica, sino bien concreto. ¿A quiénes estamos trayendo? ¿Qué hechos
vividos dan cuenta de todos esos años de reclusión, de castigo, de tortura, de tanta crueldad, ¿no? Sí, y estas cuestiones que estamos conversando acá, junto a vos, Lila, tienen que ver con todo el contexto de la Margarita y de ese espacio de escritura. Pero la Margarita en sí misma, este concierto, es una historia de amor, es una historia de amor de barrio. Es algo muy, muy pequeño, muy cercano, y esta ternura y esta forma de reírse de lo cotidiano es lo que enternece. Claro, claro. Yo el otro día cuando estuve interviniendo ahí en el destacamento de Arana y se acercaron unos niños a preguntarme qué estaba haciendo y nos quedamos conversando y yo les di estas pequeñas cartas para que siguieran leyendo, yo les leí un texto de la Margarita que se llama Picnic, que me encantaría leértelo, para que pensemos qué significa esto de construir memoria desde la ternura. Se llama Picnic. El picnic era en Playa Pascual y todos partimos en la bañadera. Armamos cantarola de primera y la tía renegó un ya es tan fatal. La comida la llevaba cada cual, pero yo dejaba que Dios proveyera, porque aquel domingo en primavera, comer o no comer, me daba igual. Jugamos al fútbol, fuimos al mar, la brisa era fresca, el aire puro. Entonces me vinieron las ganas de mascar y de pronto el día se me puso oscuro. Pero Margarita lo volvió a iluminar con milanesa, amor y huevo duro. Forma parte de la obra musical, ¿no? Así es uno de los sonetos de la Margarita. Y antes de que te vayas, Patricia, desde este lugar tan cercano a donde nos traes, quería traer también la coincidencia de otra vivencia en situación de gran reclusión, como fue al mismo tiempo que en Punta Carretas, donde estuvieron Mauricio Rosenkopf y el Pepe Mujica, entre los 8 rehenes que tuvo el gobierno militar para, de alguna forma, retener como amenaza para frenar, digamos, la acción de Tupamaros durante el gobierno militar. Al mismo tiempo, y durante 4.646 días, Jorge Tiscornia, junto a otros presos políticos, estaba en el penal de la Libertad. Es una de las grandes contradicciones que tienen otros nombres de lugares en Uruguay. La cárcel de la Libertad era el centro de reclusión de alta seguridad en el departamento de San José. Allí encontró otra forma, Jorge Tiscornia, de tratar de sobrellevar esos tiempos de oscuridad, de reclusión, y fue a través de hacer un almanaque pequeñísimo, día por día, señalar los día por día que iba transitando a lo largo de estos 12 años, y los escondía en la suela de unos zuecos de madera con el que él iba a la ducha. Esos zuecos de madera que él había ido cavando, iba poniendo día por día los sucesos, por pequeños cuadraditos, los sucesos que tal vez para otro podían ser intrascendentes, pero para ellos que le dieran un cuidado, una vacuna, o que hubiera una visita, o algo de la rutina, podía ser algo muy significativo. Él lo fue guardando día por día hasta que obtuvo la libertad, ¿no? Ya en 1985. Jorge Tiscornia, junto con otros escritores, poetas, periodistas, publicaron ese almanaque, y además que también estuvieron en cautiverio con él, como José Pedro Charlo, y de la mano de justamente José Pedro Charlo, que fue uno de los que estuvo cautivo con él, que es hoy cineasta, filmaron un documental que dura un poquito más de 1 hora, que se llama El Almanaque, donde recorren aquellos lugares y nos muestran esas pequeñas hojitas finitas,
que se conservaron a lo largo de tantos años gracias al cuidado, a la ternura, a la necesidad de sobrevivir de Jorge Tiscornia. Un hermoso documental con música de Daniel Jafaliani y de Miguel Ángel Estrella, con un equipo muy, muy importante, que le sugerimos ver por una plataforma, por YouTube, que dura estos 70 minutos aproximadamente y que está muy bien realizado, el almanaque. Y esa materialización que coincide nuevamente entre las zapatillas con imagen de niño, de diario, y estos suecos con los pequeños almanaques, ¿no? Sí. El caminar en todo tiempo, seguir caminando, Lila, entre pueblos y caminantes. Me voy a ir despidiendo. Reitero la invitación entonces a la Margarita el sábado 17 de mayo a las 21 horas en el espacio live 56 entre 8 y 9. Y también asomarse a las redes para esto, para descubrir este mensaje que nos trae la Margarita de la mano de Mauricio Rosenkopf, de Jaime Ross y de La Murga. Y en las redes sociales, como bien decís, se puede seguir todo esta compañía. El Instagram se llama Golondrinas de Yeso. Ahí está. Y me despido volviendo al inicio. Sí. Y en un pequeño poema que salió así de puños de pared a pared, escriben Mauricio Rosenkopf, Añato, y yo le sumo hoy a Pepe Mujica. Y dice: si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Aquella tarde de otoño era dorada, árboles y casas tras un tul amarillento, las copas calmas, el cielo tenue, el sol más lento, sus ojos sonreían, estaba enamorada. Caminábamos los dos la hora encantada, en que el farol garúa su primer aliento, cuando salta a su paso un presentimiento. Dios mío, dice, que nunca pase nada. ¿Qué puede pasar? Nada, nada va a pasar. No sé, que todo esto es tan hermoso. Que todo esto me puede pasar, es que todo esto nada va a pasar, no sé, nos besamos con miedo y volvimos a andar, pero tanto silencio se nos hizo penoso. Entonces eligió hojitas secas para pisar, y el juego volvió el dorado más luminoso. El juego volvió el dorado más luminoso. Aquella tarde de otoño era dorada, árboles y casas tras un tul amarillento, las copas calmas, el cielo tenue, el sol más lento. Dios mío, dice, que nunca pase nada. Es que todo esto es tan hermoso. Es que todo esto es tan hermoso de pasar. Es que todo esto es tan hermoso. Que nunca pase nada.
pasa, es que todo esto es tan hermoso. Es que todo esto es tan hermoso. No sé, no es que todo esto es tan hermoso. Mari, ¿qué tal? Alguien me saludó, me invito a conversar. Yo sé mucho de ti, poco sabes de mí, sentate a escuchar. Quiñepupula me dijo 1, 2, 3 y me enseñó a contar. Melique, Chucayu son 4, 5, 6 y más cerca estarás. Regle pura, ya con 1 bastará. Mari, para llegar a 10. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos y caminantes.